Nacional Esquel a través de la M560 para diferentes lugares del mundo a través de Internet. Y en este caso hoy es el Día del Tambero y como decimos siempre tenemos la posibilidad de que en Esquel funcione un tambo, pero tenemos la data de que han existido varios tambos aquí en nuestra ciudad y alrededores, ¿no? Y uno de ellos está ligado a la tradicional familia Ekman de aquí de Esquel. Y como siempre, gentilmente, Rolly Ekman está en comunicación telefónica y a través de videollamada con Radio Nacional. Rolly, muy buenos días. Aquí Calavera y todo el equipo de Radio Nacional Esquel te saludan. Buen día, Mauro, a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Contanos un poquito cómo fue o cómo era lo del tambo ahí con tu familia. Principalmente creo que estaba tu padre ahí. Sí, todo el tema del tambo sale un poco no un poco, todo sale de papá. En sí él vino a la Argentina como técnico, tambero, lechero, quechero. Ah, mirá, vino con esa profesión ya, con ese oficio. Sí. Wow. Sí. Lo que pasa también, para aclarar un poco el tema, es que en la Argentina en ese tiempo y acá en la zona hasta que se formó la cooperativa Cotafú, de la cual el papá también fue socio, presidente, o sea, fue un poco el promotor. Los tambos en Argentina se llamaban tambos de estación. Mirá. O sea, no porque estaban al lado de una estación, sino porque era tambo de la estación de primavera-verano. Entonces, de ahí salió que en el caso de mi papá, que también después desarrolló otras actividades para darle la vuelta al año. ¿Y cómo fue la llegada y cuál fue el primer lugar donde se estableció con el tambo tu padre? No, mi papá vino contratado, o sea, vino en sí por una condición fortuita y llegó a la Argentina porque él tenía otro destino. Él iba a Australia. También rotundo el cambio. con una relación de trabajo en un tambo en Australia con una empresa suiza, que fue una de las empresas de la base de Nestlé. Mirá. Y acá cuando llega, ¿cómo es el convenio que establece y dónde se establece? ¿Con qué tambo, con qué familia? No, él no puede cumplir el contrato con Australia porque el barco se rompe en Sudáfrica y papá no sé si fue un problema de calor o de oscuridad o no sé, había hecho un arreglo en el barco que él venía como viajante marinero y justo se rompió ese barco que iba a Australia y pasó un barco que venía a Buenos Aires y papá decidió venirse a Buenos Aires. ¿Y en Buenos Aires comienza con ese oficio o directamente cuando llega a Patagonia, con el oficio de tambero? No, él el oficio de tambero lo tiene en Suiza. ¿No? Es como si fuera, él hizo una secundaria agrícola especializada en tambo y después hizo algunos cursos sobre quesería y después cuando fue en uno de los viajes que fue a Suiza, que pasó un año en Suiza, fue a Suiza a hacer un curso, especializarse en hacer un queso fundido que después trajeron a la Argentina, el queso fundido ese que estaba en las cajitas redondas de cartón, los triangulitos, eso. ¿Sí? ¿Fue parte de Quesos Adler? Sí. Tremendo. Sí. Por eso yo digo que está bien que estoy escribiendo un poco, pero
Mi viejo tuvo tanta actividad y haciendo tantas cosas y tan bien las cosas que por eso, Mauro, es lo que hablamos a veces. Acá hubo un montón de gente que hizo un montón de cosas y que ahora creemos que estamos inventando las cosas. Pero centrándome, ahí me quería centrar en Rolly para que no nos extendamos. No. Sí, me parece bien porque si no podemos ir a parar a cualquier lado, Mauro. No, pero digo por la cuestión del día de hoy que tiene que ver con el tambo, y te quería preguntar con respecto a cuando llega acá bueno, está buenísimo esto que contás en Suiza, toda la capacitación que hizo, pero ¿cómo comienza él acá en la zona, en Esquel? Con el tambo, propiamente dicho, ¿no? Y mi viejo, todo el tiempo que estuvo en la Argentina, estuvo relacionada con el tambo. Él vino a la Argentina, después fue a Corrientes, después fue a Córdoba, después a Santa Fe, de Santa Fe a Salta, de Salta volvió a Córdoba. Todo eso lo hacía en verano con tambos y quesería. Y él empezó a venir a Bariloche en el invierno, porque también era instructor de esquí y le gustaba la montaña, y entonces vino a Bariloche en el invierno. Y ahí lo convenció alguien de Bolsón, que era el abuelo de Tino Jones, que tenían un tambo en La Golondrina. Ajá. Y ahí lo convenció que en vez de en el verano de irse a Córdoba, que se viniera a Bolsón. Y eso a mi viejo lo atrajo porque sí, tenía su trabajo en Córdoba, pero él era más amante del tipo de esta zona. Claro. Y bueno, y así también después parte de la historia es que estaba muy relacionado con Guillermo Clavé, que en ese tiempo estaba organizando el vivero el vivero San Martín de Golondrina, ahí en Bolsón, a la entrada de Bolsón, y Guillermo Clavé se organizaron, hicieron un tipo de empresita y fueron a forestar a Puerto Patriada. Los primeros plantaciones de pino, aunque nunca mi viejo estuvo de acuerdo con plantar pino, sino forestar con nativa, pero bueno, era parte del negocio. Lo hicieron ahí con 5 suizos más. Y ahí se relacionó con un suizo que estaba relacionado con tulipanes, y Clavé le hizo un contacto con Antonio Criado, y al otro año se vino a Esquel a trabajar para organizar el tambo de Antonio Criado, que ese mamotreto ahora que está ahí. Es enorme que hay. Es enorme, sí. Pero bueno. Disculpa, te hago un paréntesis con respecto a ese tambo. ¿Se lo está conservando o se está realizando para otra actividad? Porque estaría buenísimo que se conserve, digo, por lo menos la fachada o la estructura. No, se están robando lo que más o menos sirve para robarse. No. Eso, cuando un poco se terminó la cooperativa Cotapu, también fue una decisión, y después falleció quien estaba encargado de ese tambo, que era Eber Sosa, que también era tambero del ejército. Ahí Antonio Criado también fue en ese tiempo, también que vendió la estancia del cronómetro, y bueno, ya le había bajado los decibeles, y bueno, y ahí se cerró. Dos preguntas ahí para ir llegando ya casi al final para establecer lo que era la producción de leche en ese momento.
¿Qué significa, cuáles son las siglas de Cotapu que decías recién con respecto a la producción tambera? ¿Y qué recordás por ahí, ya sea de haber vivido ahí como cuando eras chico en el tambo, de la producción, de quiénes o cuántas personas trabajaban, a quién se llevaba la producción de leche, qué se producía además con la leche ahí en lo de criado? Bueno, son dos preguntas que no tienen el mismo cronograma. Cotafu es Cooperativa Tambero Futaleufú. Bien, ¿Lo agarraste? ¿sí? Eso, Cotafu es una cooperativa que se armó con los tamberos existentes de Esquel y de Trevelin, pero en la década del 75 más o menos. Mirá. O sea, década del 70, calculo que en el 75. Y eso habrá durado unos 10 años más o menos. ¿Eran muchos los tamberos Eso, que había de Skelly Trevelin? Mirá, todos llevaban la leche ahí porque empezaron los municipios a hacer valer la ley que había del consumidor de leche, mirá, que la leche tenía que ser homogenizada y pausterizada. mirá qué data. Ahí se acabó la venta de leche fresca. Hasta ese tiempo era leche fresca. Claro. Era cuando uno habla de la producción tambera en aquel momento, ¿no? Que había tantos productores por diferentes lugares. La distribución se hacía en cada lugar, iba distribuyendo en caballo, en auto, uno iba a comprar al propio lugar. ¿Cómo se hacía, Rolly? No, eso acá generalmente se dividió, siempre hubo dos cuencas lecheras, una que era Esquel con leche líquida y otra era Trevelin con ya un poco más leche elaborada, generalmente manteca y queso. Acá en Esquel estaban los tamberos y cada tambero tenía un repartidor o dos. En el caso de Torrea tenía dos repartidores. Ah, mirá, Y en el caso, bueno, estaba. Lo que pasa que antes, Mauro, había todo otro tipo de consumo de leche. Mi, Acá Papá del Tambo estaba organizado más o menos para 300 litros de leche diaria. 300 litros diarios. 300 litros de leche diaria. Y tenía una furgoneta y una camioneta F100 exclusivamente para distribuidor leche. Y, perdón, y Rolly, ¿cuáles eran? Supongo que deben haber habido instituciones o puntos centrales donde se distribuían ya de manera formal diariamente, ¿no? No sé si Mi escuelas, papá nunca, regimientos. mi papá nunca vendió leche por litro, así por un litro o por cliente de litro. Claro. Mi papá le vendió al ejército cuando el ejército cerró el tambo, le vendía al hospital, le vendía a la cárcel. En el tiempo había un consumidor bastante grande que era el Patronato Menéndez Betti, ese que está frente al estadio, que ahora creo que es una escuela. Eso era un patronato de menores, y, y a Mirá, todas las escuelas tenían desayuno y merienda. no, tremendo, tremendo. Rolly, si tenemos que ir cerrando esta charla que es a modo de homenaje para los tamberos de acá de Esquel en el Día del Tambero, ¿qué recuerdos tenés vos personalmente de la producción de tambo, de los vecinos y vecinas que participaban de la elaboración de productos relacionados a los lácteos? ¿Y qué es lo que más extrañás de ese momento? Bueno, yo sinceramente extraño, pero no es un extraño, un recuerdo, tampoco no es un mal recuerdo. Eh,
nosotros cuando en la chacra estaba el tambo, nuestros días empezaban a las 4 de la mañana. Claro. O sea, ese recuerdo del trabajo diario. Yo salía de joda, me iba, pero tenía a las 4 de la mañana, tenía que tener algún amigo o alguien que me trajera para ir a mover las vacas. Claro. El movimiento de tambo fue, en ese momento, hoy uno lo habla y fue muy importante. Empezaban, para decirte algo, empezaban Valle Chico, al fondo del Valle Chico, en la chacra de Luque, ahí estaba Manolo Torrea, el Vasco Torrea. Ese tenía tambo. Después, un poquito más acá, estaba la familia Moré, que tenían tambo. Después, ya un poquito después vino, pero estaba más o menos ubicado en esa zona, la familia D'Alioso, o sea, la viuda D'Alioso y los hijos. Mirá. Que después hicieron Esquel Cren. Ah, mirá, justo está en contacto con, no sé si es nieta o, de la familia. Sí, ellos tenían un tambo ahí en una chacra ahí de Valle Chico. Mirá qué bien. Después estaba Pedro Pinto, el padre de los chicos Pinto, acá también en el Valle Chico, y ahí llegamos al tambo que tenía Pascual. Claro, que está funcionando al día de hoy. Sí, debe ser el único que está funcionando ahí. Total. Y después un poco para allá estaba Biocare, que también tenía algunas vacas lecheras. Y para este lado estaba mi viejo, con el tambo, ese un tambo bastante... Yo creo que en su momento fue el tambo más importante porque era un tambo instalado con ordeña máquina fija, sistema de frío, sistema de lavado, bueno, y esas cosas. Súper profesionales. Sí. Rolly, estaba, sí. Ahí sí. Tengo que ir cerrando esta primera charla que tiene que ver con el tambero. Me imagino que la llegada, esto lo estoy tratando de pensar sin el conocimiento, ¿no? Pero ¿influyó la llegada de productos lácteos ya de otras marcas en lo que tiene que ver con la desaparición de los tambos o fue por otra cuestión? Déjame terminar un poquito, ¿sí? Por favor, claro. Mauro. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Pero de acá seguía el tambo de criado. Al lado del tambo de criado estaba un tambo de Araneda, que es donde está la anónima ahora, la anónima de ahí del barrio ese. Después estaba Hipólito Martín, que tenía vaca lechera también. Después estaba la señora Tardón de Alí. Y estaba ahí también la familia Codesal, acá, ahí atrás del ejército, por ahí. Esa gente tenía tambo. Después para allá estaba, ahí donde está el autódromo más o menos, ahí estaba el tambo de los Rovers. Y un poquito más allá estaba el tambo de Lucio Freeman. Y al frente, ahí para el lado del barrio El Coirón, estaba el tambo de los Autin. Mirá. O sea que había una buena cantidad de productores de tambo. Siempre eran tambo de estación, tambo de leche de verano. Y acá la cooperativa se cerró por un manejo comercial de lo que es Serenísima y Sancor. Claro. Le hicieron un boicot. Mirá. O sea, la cooperativa se abrió con un fondo de cooperativo que aportó Sancor. O sea, el fondo cooperativo fue máquina en desuso, máquinas que ya habían quedado obsoletas para ello, y por eso las cooperativas tienen todo un fondo de promoción cooperativo. Claro. Y así fue que... Eso Perdón, ibas a decir algo. Sí, por eso se formó la cooperativa.
y una por la ley que había que ir a la ley de que no se podía vender más leche líquida natural. Claro, claro. Y después hicieron un boicot en sí, Sancor y la Serenísima, perdone que expreso, No, pero es en virtud de eran la... dos cooperativas, o sea, no era ni gente particular ni nada, eran dos cooperativas que, bueno, que hizo cerrar a la cooperativa Cotapu porque la cooperativa no podía vender y si vendía los precios que podía cobrar, lo fundieron a los tamberos de Trevelin. Y hay después otro capítulo, son todos los tamberos que hay en Trevelin, que eran un montón. Bueno, que sería bueno darle un saludo también a los descendientes de esa gente. ¿te animás a hacerlo para no hacerlo tan largo? Porque ya se nos va muy largo la nota. Si podés nombrar alguno de los apellidos de los tamberos de Trevelin. Y los tamberos de Trevelin estaban, acá estaba un Jone en los Maitenes, bueno, va a haber varios Jones, ¿no? Un Jone en los Maitenes, después estaba Benjamín Jone en la aldea, estaba Mayrela Rowland sobre la ruta 259 camino a La Balsa, estaba Glenny Owen, que estaba ahí al lado del Nantifol, después estaba Irving Evans, que estaba también cerca del Baguil allá, estaba Tommy Taylor, acá cerca de Cinco Esquinas ahí estaba una chacra que era de Dougie Berwin. Después para el otro lado estaba Manchis Judy, allá en la estancia del Fortín. ¿Por el Corinto? Y del Corinto, sí, lo que es ahora de Austin. Claro. Donde está la piedra Holditch. Uh-huh. Y bueno, y después un montón de tamberos chicos, pero más o menos que la mayoría... Más o menos sí. esta era la familia que tenían tambos más importantes, ¿no? Más grandes que los chicos de familia. Rolly, yo tengo que ir cerrando. Sí, eran tambos más o menos normalmente eran tambos de 150, 200 litros de leche cada uno. Rolly, yo tengo que ir cerrando ya la charla, te agradezco un montón, como siempre, diversificando diferentes cuestiones históricas del lugar, y en este punto, aprovechando la efeméride del día, que es el Día del Tambero, por abrirnos ahí el camino a conocer un poquito cómo se producía, quiénes eran los primeros tamberos de Esquel, y también el motivo por el cual se cerró la cooperativa aquí en nuestra región. Así que, como siempre, mil gracias, que te molestamos cotidianamente. No, fue un gusto y siempre trato de ser lo más conciso, aunque a mí me empiezo a hablar y se me empiezan a venir los recuerdos y siempre me queda alguien pendiente. Y lo vamos a hacer en una más también. Van a haber más charlas sobre esto. Aprovecho un abrazo para todos los descendientes de Tambero, bueno, a Pascual que está ahí, a César que está poniéndole el hombro ahora, pero a todo el resto de la gente, porque esto era y es un potencial, lo que pasa que es complicado, pero un potencial de producción. Rolly, te mando un abrazo grande y gracias como siempre por tu presencia en Nacional Esquel. Un abrazo grande, saludo a todos ustedes y saludo a la audiencia. Rolly Eggman, charlando con nosotros en Radio Nacional Esquel acerca del Día del Tambero en Argentina. Chao, Rolly.